¿Qué son las alteraciones cromosómicas? Las alteraciones cromosómicas son un resultado de un problema con uno o más de los 23 pares de cromosomas. Recordando, los cromosomas son estructuras dentro de las células que contienen el material genético, específicamente el ADN. El ser humano posee 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 pares son autosómicos y un par es un cromosoma sexual. A su vez, los cromosomas sexuales difieren dependiendo del sexo. En las mujeres encontramos dos cromosomas X y en los hombres encontramos un cromosoma X y un cromosoma Y. Las anormalidades cromosómicas se pueden ver afectadas por su número de cromosomas, su estructura y su composición. Nuestro material cromosómico se encuentra en equilibrio. No obstante, una alteración en dicho material producirá una anormalidad de tipo cromosómico y estas a su vez producirán defectos congénitos o muerte de un embrión o un feto. Además, existen factores predisponentes que favorecen a la expresión de dichas enfermedades, como por ejemplo la edad y más que todo la edad en la mujer. Se estima que las mujeres por arriba de los 35 años tienen un riesgo aumentado de padecer alteraciones cromosómicas si llegasen a quedar embarazadas. ¿Por qué ocurre este proceso? Bueno, esto se da porque los ovocitos están envejecidos y estos a su vez tendrán alteración en la meiosis, que van a producir células hijas defectuosas. No obstante, aunque ocurran un sinfín de alteraciones, no siempre se llegan a expresar. Esto porque nuestro organismo tiene mecanismos de autodestrucción que hacen que o no se llegue a dar la fecundación o, si ya dada la fecundación, se produzcan abortos espontáneos. Alteraciones cromosómicas numéricas. Estas son llamadas también alteraciones genómicas. Van a implicar un cambio en el número de cromosomas que pueden ser una pérdida o una ganancia, pero no van a alterar la organización del cromosoma. Son las anomalías más frecuentes y se originan en gran parte durante la división meiótica, con lo que se transmiten tras la fecundación a todas las células del hijo o hija. En general, estas son letales y van a impedir el desarrollo embrionario, presentándose como un aborto espontáneo tras la concepción. Las anomalías cromosómicas numéricas se pueden clasificar en euploidías, aneuploidías o mixoploidías. Euploidías. Esta se refiere a la situación en la que existe un número entero de dotaciones cromosómicas haploides completas. En los casos en los que el cromosoma es mayor de lo normal, se hablan de poliploidía. Y en el caso contrario, donde hay células que carecen de núcleo, reciben el nombre de nuliploides. En este caso se refieren a plaquetas y eritrocitos. Específicamente hablando de la triploidía, va a ser una anomalía en que las células contienen tres juegos cromosómicos. Esta incluye tres cromosomas sexuales. Es la poliploidía más común y llega a representar el 2% de todas las concepciones. Sin embargo, estas se suelen perder por aborto espontáneo, por lo que la incidencia es muy baja. La tetraploidía es el caso en que las células contienen dos dotaciones cromosómicas extras. Son siempre 92XXX o 92XXYY. Se origina usualmente por un fallo en la primera mitosis del cigoto. Esto es tras una replicación normal del ADN. No se produce una división celular subsiguiente y la que debería formar las dos primeras células embrionarias. El otro caso, la otra clasificación son las aneuploidías. Van a recibir el nombre a las anomalías en las que pierden el carácter euploide. Esto quiere decir que el número de cromosomas no es un múltiplo del número haploide.
Ello se debe a la variación del número de copias de un solo cromosoma, no de juegos completos de cromosomas, y en general se presentan una sola copia de más o menos de un solo cromosoma específico de cada alteración, produciéndose una trisomía, que son 3 cromosomas homólogos, o una monosomía, donde hay solo una copia, no hay un homólogo. En consecuencia, la dotación cromosómica total es de 2n+1 en el caso de las trisomías o 2n-1 en el caso de las monosomías. Respectivamente, 46 más 1 es igual a 47 cromosomas de trisomía humana. Y refiriéndonos a monosomía humana, son 46 menos 1 igual a 45 cromosomas. El cromosoma extra siempre se va a indicar con un número más y el cromosoma ausente con un signo menos. Estas son las anomalías más frecuentes y con relevancia clínica porque aparecen del 3 al 4% de todos los embarazos. Se van a asociar mucho a desarrollo físico o mental anómalo. En las células cancerosas también hay presencia de aneuploidías extremas, con múltiples anormalidades cromosómicas. Cuando falta un par de homólogos, la anomalía es letal y se denomina nulisomía. En el caso de la trisomía, va a existir un homólogo adicional de uno de los cromosomas, es decir, 3 copias de dicho cromosoma. En total, se definen como 2n+1, que son 47 cromosomas en humanos. Este puede afectar a cualquiera de los 23 pares y existen varios ejemplos moderados que son muy frecuentes. El más frecuente de todos estos es el síndrome de Down, que es originalmente denominado mongolismo. Este va a presentar el 95% de los casos de copia extra del cromosoma 21, denominado trisomía 21, por lo que existen 3 homólogos de este cromosoma. La nomenclatura es de 47XY21 en el caso de los varones y 47XX21 para las mujeres. Se origina habitualmente por la falta de disyunción del cromosoma 21 y este tipo de trisomía va a ser la más común, que va a presentar, entre otros síntomas, los más característicos, ese retraso mental moderado y unos rasgos físicos muy peculiares. No existe anomalía a nivel genético y una parte de los casos de síndrome de Down se originan por translocación. Si una parte del cromosoma 21 se fusiona con otro, en alguno de los gametos existirá un cromosoma 21 completo y una copia adicional de esta parte del 21. Una monosomía es una aneuploidía en la cual se posee una sola copia de un cromosoma, en vez de las 2 copias que se encuentran normalmente en las células diploides. La monosomía puede ser parcial si una porción del segundo cromosoma del par está presente. El síndrome de Down. Bueno, el síndrome de Down es un trastorno genético que se origina cuando la división celular anormal produce una copia adicional total o parcial del cromosoma 21. El síndrome de Down varía en gravedad de un individuo a otro y provoca diferentes incapacidades intelectuales y retraso en el desarrollo de por vida. Es el trastorno cromosómico genético y la causa más frecuente de las discapacidades de aprendizaje en los niños. También suele ocasionar otras anomalías médicas como trastornos digestivos y cardíacos. Bueno, en cuanto a su fórmula, esta es 47XX más 21 en el caso de las mujeres o 47XY más 21 en el caso de los hombres. Algunas de las pruebas diagnósticas que se pueden realizar para identificar el síndrome de Down son el análisis de vellosidades coriónicas y la amniocentesis, cuando esta es antes del nacimiento. En las vellosidades coriónicas se extraen células de la placenta y se utilizan para analizar los cromosomas del feto. Esta prueba se suele utilizar en el primer trimestre y tiene un riesgo bajo de un aborto espontáneo. La amniocentesis extrae una muestra de líquido amniótico que rodea al feto mediante una aguja que se introduce en el útero de la madre. Luego esa muestra se utiliza para analizar los cromosomas del feto. Los médicos generalmente realizan esta prueba en el segundo trimestre.
Esta prueba también conlleva un riesgo muy bajo de aborto espontáneo. Por allá cuando se ha dado el nacimiento, se realiza una prueba conocida como cariotipo cromosómico para confirmar el diagnóstico. Con una muestra de sangre, esta prueba analiza los cromosomas para ver si se detecta la presencia de un cromosoma 21 adicional. Bueno, en cuanto a las características fenotípicas que tienen las personas que padecen de síndrome de Down, podemos encontrar la cara aplanada, especialmente en el puente nasal, también ojos en forma almendrada con rasgos hacia arriba, cuello corto, orejas pequeñas, una lengua que tiende a salirse de la boca. Podemos encontrar manchas blancas diminutas en el iris del ojo, también manos y pies pequeños, un solo pliegue en la palma de la mano, dedos meñiques pequeños y a veces encorvados hacia el pulgar. También podemos encontrar un tono muscular débil o ligeramente flojos y una estatura más baja en la niñez y la adultez. Síndrome de Klinefelter. Bueno, el síndrome de Klinefelter es una afección genética que se produce cuando un niño nace con una copia adicional del cromosoma X. En el síndrome de Klinefelter es una afección genética que afecta solo a los hombres y que a menudo no se diagnostica hasta la edad adulta. Bueno, en cuanto a su fórmula, esta es 47XXY. El síndrome se puede diagnosticar antes de nacer a través de realizar una amniocentesis o después de nacer a través de un análisis cromosómico. Bueno, en cuanto a las características fenotípicas que solemos encontrar en los pacientes que tienen síndrome de Klinefelter, podemos encontrar proporciones corporales anormales, principalmente piernas más largas, tronco más corto, hombros igual al tamaño de la cabeza. También podemos encontrar un agrandamiento anormal de las mamas, conocido como ginecomastia. También tienen infertilidad, problemas sexuales, vello púbico, axilar y facial menor a la cantidad normal, así como también podemos encontrar testículos pequeños y firmes, una estatura más alta de lo normal y un tamaño reducido del pene. Síndrome de Turner. El síndrome de Turner es un trastorno genético que afecta el desarrollo de las niñas. La causa es un cromosoma X ausente o incompleto. Las niñas que lo presentan son de baja estatura y sus ovarios no funcionan de una forma adecuada. Su fórmula cromosómica es 45X. Cuanto a su diagnóstico, para hacer un diagnóstico prenatal se puede realizar tanto un análisis de vellosidades coriónicas como una amniocentesis, y ya después del nacimiento se realiza una prueba de cariotipo cromosómico para confirmar el diagnóstico. En cuanto a las pacientes con síndrome de Turner, en sus características fenotípicas podemos encontrar una baja estatura, que padecen de infertilidad. En cuanto a cabeza y cuello, podemos encontrar problemas en los ojos, como son párpados caídos. También podemos encontrar orejas ubicadas más abajo de lo normal, una mandíbula inferior pequeña, una línea de crecimiento del cabello más baja del usual en la parte de atrás de la cabeza. También un cuello ancho y corto, que a veces con un exceso de piel que conecta el cuello con el hombro. Cuanto al torso, podemos encontrar un tórax más ancho, un encorvamiento de la columna. En manos, brazos y pies podemos encontrar brazos en los que el codo se extiende más de lo común, una ausencia de la cuarta o quinta articulación de los dedos. También podemos observar hinchazón de manos y pies, uñas angostas en pies y manos. También es posible observar que las pacientes con síndrome de Turner tengan un gran número de lunares en la piel. Alteraciones cromosómicas estructurales encontramos el síndrome de Creutzfeldt, que ocurre dada una lesión en el brazo corto del cromosoma número 5. En el caso de las mujeres, esto se puede leer como un 46XX del 5P y en el caso de los hombres un 46XY del 5P. Para diagnosticarlo se puede utilizar el método de Fish, pero su diagnóstico mayoritariamente se realiza evaluando el cuadro clínico que el paciente presenta. Y la anomalía más característica de este síndrome es el llanto de gato, de ahí deriva el nombre cri du chat de francés. Este llanto tan característico en los niños se da porque la epiglotis se pone flácida y la laringe se pone hipoplásica con forma de diamante. Además, de entre las características fenotípicas podemos encontrar
encontrar que los niños tienen los ojos muy inclinados hacia abajo, tienen un peso extremadamente bajo al nacer, su crecimiento y su desarrollo motor están retrasados, las orejas están anormalmente formadas, tienen deterioro intelectual, por lo general se van a ver con cinta o fusión de dedos, tienen microcefalia, por lo general tienen mandíbulas pequeñas y los ojos muy abiertos. El síndrome de Pallister-Killian es otra alteración estructural. Esta se genera por la creación de un isocromosoma en el cromosoma número 12 en el brazo corto del mismo, ¿verdad? Pues un isocromosoma es un cromosoma metacéntrico anormal que se origina por la pérdida de uno de los dos brazos del cromosoma parental y por consecuente se duplica el brazo que se conserva. Pues en este caso, como mencionamos, es el brazo corto del cromosoma 12. Además de este síndrome de Pallister-Killian, a nivel clínico se puede definir por la discapacidad intelectual, el retraso psicomotor, hipotonía muscular y fenotipo facial atípico. Además presenta anomalías pigmentarias en la piel y alopecia. Pueden aparecer otro tipo de complicaciones médicas relacionadas con malformaciones en diferentes sistemas del organismo o episodios convulsivos. Se puede realizar el diagnóstico ya sea de forma prenatal o postnatal. Cuando se realiza de forma prenatal es necesario realizar una muestra de amniocentesis o un muestreo de vellosidades coriónicas. Y pues el diagnóstico postnatal se puede realizar con una prueba de FISH o con una prueba de HGC. Como se mencionó con anterioridad, el paciente puede llegar a presentar diversas anomalías. A nivel de la configuración facial, se va a presentar braquicefalia, que es lo que resulta cuando la cabeza se aumenta cuando se aumenta el ancho de la cabeza y se aplanan las áreas occipitales y posteriores. Ahora se puede ver en la configuración craniofrontal, pues las áreas anteriores y frontales de la cabeza tienden a desarrollarse más de lo habitual. Puede observarse una frente prominente o abultada. En la configuración craneal posterior, el área más posterior de la cabeza suele presentar un estado subdesarrollado y pueden observarse un occipucio plano. También presentan hipertelorismo y hablando de la configuración nasal, pues suele presentar un volumen amplio con una nariz o un puente muy ancho. Las fosas nasales tienden a orientarse hacia la frente. Las estructuras bucales y maxilares tienden a presentar un tamaño anormal. La mandíbula es más pequeña de la habitual. Esto se le conoce como micrognatia y el labio superior adquiere una apariencia fina y reducida. Y mientras que el labio inferior va a ser muy grueso. La lengua es más grande de lo esperado y el surco nasolabial es muy largo. En los pabellones auditivos se pueden observar las orejas en una posición baja y rotadas hacia atrás. Va a presentar alopecia, va a tener manchas acrómicas e hipercrómicas. Esto es posible identificar con el desarrollo de pequeñas manchas en áreas faciales. Se caracteriza por la pérdida de color o por la apariencia oscura. Hablando de malformaciones a nivel del músculo esquelético, pues el cuello se puede ver que la distancia entre la cabeza y el tronco corporal suele ser reducida y a nivel visual podemos observar un cuello corto o más pequeño de lo habitual. La columna vertebral, pues no es muy frecuente identificar alteraciones espinales, pero es posible que aparezca una espina bífida, un apéndice sacral, escoliosis o cifosis. Las extremidades, pues los brazos y las piernas también presentan un crecimiento anómalo. Por lo general resultan ser más pequeñas de lo que se espera para el sexo y la edad biológica de la persona afectada, ¿verdad? El niño. Y pueden tener polidactilia, o sea, pueden presentar más dedos de lo normal dentro de las manos. Además pueden presentar hipotonía muscular y retraso psicomotor. Además, en estos pacientes, pues vamos a ver que la sedestación, que es la capacidad para adquirir posturidad de forma independiente, o sea, ya sea sentarse o dar vuelta con su propio cuerpo, que por lo general comienza a los 3 meses de edad, en estos niños puede llegar a empezar hasta los 8 años de edad. Los primeros pasos, pues lo habitual es que se observen a los 12 meses, pero en ellos pueden ocurrir hasta los 9 años. Y entre las alteraciones neurológicas que pueden llegar a presentar estos pacientes, pues se van a ver crisis convulsivas, la ya mencionada discapacidad intelectual y pues el retraso generalizado del desarrollo, ¿verdad? Y la última anomalía estructural que vamos a observar el día de hoy será el síndrome de Angelman. Este síndrome de Angelman ocurre por una lesión en el brazo largo del cromosoma 15 y se puede diagnosticar por un análisis por hibridación fluorescente in situ, o sea, hace una prueba de FISH, o una hibridación genética comparativa, o sea, hace HGC. Pero por lo general el diagnóstico se realiza por medio de la clínica y de las observaciones de las alteraciones morfológicas y fenotípicas del paciente.
Pero las características fenotípicas faciales de este síndrome de Angelman, podemos ver que los pacientes van a tener una frente estrecha, al igual que el puente nasal. Van a tener ojos almendrados, estrabismo, el labio superior va a ser delgado y su comisura va a estar como hacia abajo. Además pueden presentar retraso en el desarrollo. Esto puede incluir no llegar a gatear ni balbucear a los 6 o 12 meses. Van a tener discapacidad intelectual marcada, van a tener ausencia de habla o habla muy mínima. No van a poder moverse correctamente ni tampoco se van a poder equilibrar correctamente. Algo muy característico de este síndrome es que ellos tienen sonrisa y risas muy frecuentes. Todo el tiempo están como muy alegres, tienen esa personalidad con ese gran entusiasmo. Pero por lo general padecen problemas para dormir o para permanecer dormidos. Pueden llegar a sufrir de convulsiones que generalmente comienzan a los 2 o 3 años de edad. Tienen movimientos rígidos, espasmódicos, las cabezas suelen ser muy pequeñas con la parte plana en la parte de atrás de la cabeza. Van a presentar interposición lingual, suelen tener el pelo, piel y ojos de color muy claro, tienen un comportamiento muy inusual, como un aleteo de manos o brazos levantados al caminar. Y con esto damos por concluida nuestra presentación. Muchas gracias a todos por su atención y pasen todos un muy feliz día.